Bueno, muy buenos días. Hoy para finalizar la semana académica, nuestro residente rotante de ortopedia y traumatología, asesorado por la doctora Eliana Valdés, nos va a hablar sobre amputaciones del miembro inferior, de la indicación a la complicación. Es un tema muy interesante, hacía rato no lo oía y me parece que tenemos que recordar todos esos niveles de amputación, esas complicaciones que tenemos para la prescripción de prótesis. Aquí, doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias, profe. Vamos entonces a iniciar. Bueno, como ya dijo el doctor, mi nombre es Jorge Hernández Guevara. Quisimos traer esta presentación, pues amputaciones de miembros inferiores, con una frase que pues vista en retrospectiva podría sonar ligeramente ambiciosa, y es hablar desde las indicaciones hasta las complicaciones, dado y digo ambicioso por el hecho de que pues alrededor de este tema se han escrito capítulos de libros, incluso libros enteros, solo dedicados pues a hablar un poco de las amputaciones, pero digamos que para tratar de definir todo eso en estos 30-35 minutos, pues establecí unos objetivos que quisiera pues que se llevaran. El primero de ellos es entonces conocer de forma práctica cuáles son las indicaciones de amputación en miembro inferior, entendiendo, y quise darle pues alrededor de la presentación, compartir incluso con ustedes dos de mis pasiones. La primera pues es la parte quirúrgica ortopédica, y la segunda parte pues de la historia de la medicina, desde la cual pues quise dar una perspectiva histórica, porque a veces entendemos quizás alrededor de esto que lo que ha cambiado son las complicaciones, pero cuando uno se va a ver realmente pues el panorama que se encuentra es un poco distinto. El otro punto, pues, es mencionar las consideraciones quirúrgicas, teniendo en cuenta que las amputaciones, pues, tanto en miembro superior como en miembro inferior, no solo las realiza ortopedia, sino que hay otras especialidades con las cuales participamos en conjunto, como lo de cirugía general, cirugía vascular, y como ustedes, pues, entiendan las características, pues, o cómo nosotros llegamos a esa toma de decisiones y realizamos, pues, un planeamiento quirúrgico, y reconocer las complicaciones. Y cuando hablo de las complicaciones, pues realmente lo que ha cambiado pues en este tiempo frente pues al manejo quirúrgico específicamente a estas complicaciones, y hago énfasis en esto porque pues si bien son muchas las complicaciones por ser un procedimiento quirúrgico en general, pues vamos a hablar específicamente pues del neuroma y de los manejos o de las estrategias quirúrgicas que tenemos pues para esto. Entonces el primer ejercicio que hice en su momento cuando empecé y dije voy a hablar de amputaciones fue a través de uno de los cuadernos, y de hecho agradezco pues a los E4 o a algunos de los internos pues que me colaboraron con esto, incluso le pregunté a algunos de mis compañeros residentes de ortopedia, entender qué entienden ellos por una amputación. Y creo que me hicieron algo de trampa porque pues dentro de las definiciones que teníamos pues son diversas. Algunos mencionaban una amputación es la pérdida de una región del cuerpo, otros la resección de una extremidad, y aquellos que se fueron como a definiciones un poco más complejas, pues lo que decían era una amputación, pues es la ausencia de un segmento del cuerpo por una causa traumática o una enfermedad sistémica. Y digo que me hicieron algo de trampa porque pues si uno se va al diccionario de la Real Academia Española, pues lo que se encuentra como definición es una amputación es cortar o separar enteramente del cuerpo un miembro o una porción de él, y como ven pues las definiciones que tenían pues cada uno de ellos era bastante aproximada a lo que define el diccionario de la Real Academia Española, pero queda uno con la inquietud, y es lo que planteo pues alrededor de esta imagen, y es que definitivamente en ninguna de las definiciones que se está considerando a la persona que se va a amputar, y dónde queda realmente el paciente. Entonces, digamos que esto no era algo que yo solo me planteara, sino que ya previamente pues también alguien había hecho la mención, y para las clínicas de Norteamérica, en este artículo del 2014, hacen una invitación a cambiar la filosofía alrededor del que amputa y al que va a manejar el paciente amputado, y es entender que una amputación es una cirugía reconstructiva. Y entendiendo esto como cirugía reconstructiva, adicional nos agregan algo importante, y es un objetivo con el cual pues uno debería salir posterior del quirófano, y es ojalá que la extremidad amputada debe proporcionar menos dolor y una mejor función que si no hubiera sido amputada. Entonces, definitivamente, si lo entiendo de esta manera y cambiamos el chip alrededor de la amputación, pues entenderemos definitivamente pues que es un paciente no abandonado. Ahora les comparto pues algo de la perspectiva histórica y algunos datos que me parecen interesantes. Entonces empecé a buscar dónde está registrada, dónde data la primera amputación, y este artículo francés pues denota que la primera amputación históricamente fue registrado por allá 3000 años antes de Cristo,
que era una mujer y que se sabe que realmente pues correspondía a una amputación, básicamente porque esta porción de húmero, que es lo que les estoy señalando pues en la imagen, ya estaba madura y probablemente pues había cicatrizado. Entonces definitivamente esto no es nuevo, era algo que se realizaba pues desde mucho tiempo previamente, y que lo que sí probablemente cambió fue las indicaciones alrededor de quién debíamos llevar una amputación o quién no debíamos llevar una amputación. Entonces, este quizás uno de mis recomendados, es uno de mis libros preferidos. Algunos de los datos pues que tomé los incluí este libro Sapiens de Yuval Noah Harari, para los que lo han leído, y por allá él menciona algo del código Hammurabi. Y lo que mencionaba, uno pensaría que lo que ha cambiado alrededor del tiempo son las complicaciones, y definitivamente no es así. Por allá 1700 años antes de Cristo, en lo que se llamaba Lex Talionis, o para llevarlo pues a palabras criollas, el ojo por ojo, la amputación estaba indicada en unas poblaciones bastante específicas y se entendía como un castigo acorde pues a ese código Hammurabi, y era, por ejemplo, en médicos estaba indicado si un médico fallaba algún tipo de procedimiento, es decir, operaba una mano, la mano quedaba mal operada, pues definitivamente él debía pagar también pues con su extremidad, acorde pues a lo que se establecía en ese momento el código Hammurabi. Los esclavos, cuando atentaban contra población libre, pues también tenían la indicación de amputación, por decirlo así, y los ladrones pues en ese caso. Y vemos también pues que realmente no solo se entendía como un castigo, sino que en el caso, por ejemplo, de los egipcios, en diversos restos pues arqueológicos se han encontrado cambios en esas extremidades compatibles pues con lo que uno podría mencionar en este momento, que pudo haber correspondido a algún tipo de procedimiento infeccioso. Entonces la amputación probablemente para ese momento pudo haber jugado también un papel, una indicación médica pues para esto, acorde a los restos arqueológicos que se han encontrado. En el papiro de Smith también se encuentra como indicación, o lo han encontrado realmente asociado en diferentes pues tumbas de diferentes dioses. Entonces se había asociado la amputación y depende pues la extremidad como un sacrificio realmente que se hacía pues en ese momento. Y si aterrizamos eso acá, pues nosotros también, las diferentes culturas indígenas ya realizaban pues amputaciones en diferentes pues condiciones, castigos, accidentes y demás, y esto pues es registrado tanto en restos arqueológicos como pues en las diferentes cerámicas. Es importante tener en cuenta alrededor de la historia algo importante, y es que desde la antigüedad, y vemos pues las diferentes imágenes, se entendía que el paciente, que el proceso con el paciente amputado no terminaba ahí, y que ese paciente pues no se debía liberar, sino que debería o requería pues un proceso de rehabilitación, y eso básicamente lo vemos incluso desde la presencia de Vizsla antes de 1500 antes de Cristo, donde pues ella sufrió una amputación, pues ya tenía su prótesis pues incorporada para recuperar pues la parte de la funcionalidad, e incluso datos en los que los egipcios ya entendían también que hasta la pérdida de un hallux podía llevar a tal incapacidad en el paciente que definitivamente pues habían establecido algunas prótesis pues para estos pacientes. Y vemos entonces en este caso ejemplos incluso más locales, los mayas y los aztecas, el dios Tezcatlipoca, pues lo que se menciona a través de los libros de historia es que esto correspondía pues a la extremidad de él, y que probablemente la otra extremidad era una extremidad protetizada, es decir, la funcionalidad jugaba un papel definitivamente fundamental en el momento pues de posterior a realizar la amputación. Y en la imagen de acá, que era la que les mostraba previamente, pues esto puede corresponder claramente al socket, y era un paciente pues que tenía su prótesis adecuadamente. Y cómo no, pues acá en Colombia pues tenemos el almirante Blas de Leso, para los que han ido pues a Cartagena. El almirante Blas de Leso defendió a Cartagena, era español de la colonización británica en su momento, y acorde pues a lo que le mencionan los libros de historia, pues él perdió una pierna, una mano y pues un ojo, y lo más importante, lo que vemos pues realmente en la estatuilla, es que en el momento pues de realizar pues esa defensa, ya tenía su prótesis pues incorporada. Entonces, si definitivamente esto pasaba en la historia, pues en la actualidad sí que debe pasar. Y cómo no, el papel pues de la guerra, que ha sido pues, o ha generado pues algunos avances y retrocesos pues alrededor de la ciencia. Este es un reporte de CNN en el cual pues hablaban de los hombres biónicos de la Primera Guerra Mundial, y lo que vemos pues realmente alrededor de diferentes cortes de periódico era que lo que se buscaba en ese momento era que el paciente amputado él mismo entendiera que debía incorporarse a la funcionalidad. Y esto pues no solo sucedió en Estados Unidos, sino que acá les quería dejar las diferentes campañas que existieron en el mundo para que incluso diversas empresas empezaran a contratar al paciente posterior a tener pues una amputación. Y la diferencia pues que hemos tenido también entre las diferentes corrientes, esto no solo ha sido quizás para algunas de las guías, sino que los europeos por un lado desarrollando o con sus diferentes pues, propuestas, y los americanos con sus otras propuestas. Acá vemos que alrededor de las prótesis ya venía sucediendo eso. Para Estados Unidos el brazo de Carnes, pues que era realmente pues un brazo estético,
que se ofrecía, y de otro lado los alemanes pues proponían el brazo universal de Siemens, que básicamente consistía en un brazo en T, en el cual pues el paciente podía acomodar lo que necesitara. Vemos acá lista de herramientas, necesitaba un martillo, pues ajustaba esto al brazo en T, si necesitaba una pala y demás, pues, pero buscando siempre tener pues la parte de la funcionalidad. Y uno diría entonces, ¿por qué pues es importante hablar de este tema? Uno esperaría que definitivamente pues la tasa de amputaciones pues no viniera en incremento, pero lamentablemente pues no es así. En Estados Unidos pues que tienen como su epidemiología, mencionan 185.000 amputaciones al año, esto solo en Estados Unidos. 2 millones de habitantes en Estados Unidos viven con algún tipo de amputación, y vemos que probablemente esto va en incremento y en algún momento pues nos enfrentaremos a un paciente amputado, y esto por el hecho de que ha aumentado pues la diabetes, el trauma que en nuestro medio juega un papel importante, y cómo no la enfermedad arterial periférica. ¿Qué es lo más importante de todo esto? El dato que les dejo pues al final, y es que 25 a 30% de los pacientes presenta algún tipo de complicación posterior, y presentar una complicación posterior lo que implica es que es un paciente que, acorde a lo que les mostraba incluso en la parte de historia, no lo puede volver a la funcionalidad y es muy difícil pues realmente rehabilitar. Entonces, dentro de las preguntas que también le hice a los internos, a los estudiantes y a mis compañeros, como mencionaba, era establecer ellos qué consideraban o por cuáles eran las principales causas de amputación. Y acá está la gráfica de lo que ellos me respondieron pues en su momento, que realmente pues está un poquito lejos de lo que es la realidad. Ellos consideran que la principal causa de amputación es la traumática, y ya veremos que pues no es así, seguida de la diabetes y la enfermedad arterial periférica. Y estas tres causas, quizás en esto sí se concentra más del 90% pues de las causas, de las cuales pues hablaré el día de hoy. Entonces, llevamos estos datos locales. En nuestro hospital específicamente, la principal causa es la diabetes y la enfermedad arterial periférica. Casi que semanalmente, pues, tenemos 2 pacientes, pues, interconsultados por esta condición, que pueden terminar, pues, dentro del manejo, requiriendo, pues, algún tipo de amputación, como procedimiento, pues, reconstructivo que ya había mencionado. La traumática, sin embargo, no significa que no siga jugando pues un papel importante en nuestro medio. Y esto básicamente nos lo establece incluso la guía de práctica clínica, en la cual pues entendemos que en nuestro medio pues la situación grave de derechos humanos, y vemos que para el momento de la publicación de la guía 2015, 3 personas diarias eran víctimas de una mina antipersona, lo cual pues es un número considerable, y para el año 2014 738 personas fueron amputadas por una causa traumática documentada. Es decir, no es nada despreciable, y este papel pues del trauma tiene que ser, pues, sigue jugando un papel en nuestro medio importante. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que esto implica altos costos pues para el sistema de salud, y que es algo pues en lo que definitivamente se debe seguir trabajando. Ahora bien, pues surge la primera pregunta, y es cuando uno se enfrenta pues a este paciente, ¿cómo defino realmente en el contexto de trauma, que es de lo primero pues que voy a hablar, el nivel de trauma, el nivel de amputación apropiado pues para cada paciente? Y te traigo 2 imágenes, como para no presentar muchas, en las cuales, pues digamos que esta imagen de la izquierda, uno podría decir que tomar la decisión en ese paciente pues no es tan complejo, porque no tengo mucho pues que reconstruir o que salvar pues en esa extremidad. Era un paciente que llegó a Buenaventura ya con esta amputación, pero nos encontramos con el caso al lado, en el cual es un paciente en la cual han cambiado las 2 extremidades, y que decidir pues un nivel de amputación no termina siendo pues tan sencillo cuando uno lo individualiza en esta paciente, una paciente joven, sin muchas pues comorbilidades. Me voy definitivamente a una supracondilia, la realizo transtibial, entonces la decisión definitivamente no es nada fácil cuando uno la está tomando. Y vuelve pues entonces a una frase que quizás atormenta pues a todos los cirujanos, y es del doctor Solter, en el cual pues él decía que definitivamente las decisiones siempre serán más importantes que las incisiones. Entonces, en el momento de tomar la decisión no es nada sencillo. El objetivo siempre pues será someter al paciente pues al menor estrés quirúrgico. Y pues para eso se han inventado diversas escalas. Esta es una de ellas, quizás la más conocida, que es la escala MESH. Y quiero quizás que analicemos como algunos datos alrededor de esto. Es una escala que fue publicada en 1990, validado inicialmente en 25 extremidades, y para esas 25 extremidades lo que se mencionaba era que la sensibilidad era del 100%, bastante ambiciosa, como lo dejo pues ahí, en 25 extremidades, y cada uno pues acorde a estas variables se establecía pues si tenía daño en los tejidos, se establecía unos puntos, si tenía isquemia o no isquemia, la presión jugaba un papel fundamental, y la edad que tuviera pues el paciente, estableciendo un punto de corte mayor de 7. Si era mayor o igual a 7, era un paciente en el cual pues uno podría decir, este paciente se beneficia de una amputación. Pero como vemos, fue validado en 25 extremidades, tomar la decisión acorde pues a este estudio.
definitivamente no es tan sencillo tampoco. Entonces dice, bueno, pues miremos otras escalas a ver qué hay. El PCI fue publicado en 1987, solo sube pues en 2 pacientes, fue validado en 27 extremidades, con estos datos pues iniciales de sensibilidad y especificidad, 78 y 100%, y algo importante que se agrega acá o que se tenía en cuenta en esta escala era el factor tiempo. Entonces vemos si había lesión arterial, el daño pues en el hueso, el daño pues muscular y el intervalo de tiempo, con un punto de corte en este caso pues de 8 puntos, y con eso pues uno podría establecer si el paciente requería o no requería amputación. Y otra de las escalas, pues para no saturarlos de escalas, está publicada en 1991, validado en 70 extremidades, uno diría pues es un número un poco mayor, también con sensibilidades pues bastante ambiciosas, 100%, y con un punto de corte de 6. ¿Y qué es lo interesante de esta escala? Pues que agrega ya el daño arterial, pero también tiene en cuenta, pues en este caso, el daño venoso, daño muscular, cutáneo de oso, y pues el factor tiempo jugando un papel. Con un punto de corte, como mencioné, de 6 puntos para establecer si el paciente se beneficiaba o no se beneficiaba. Entonces, con esto uno diría, igual que la imagen pues que les dejo yo mero, pues ya la cosa se puso más sencilla. ¿Cuál es la vaina alrededor de esto? Que cuando uno intenta validar esto en mayor población, pues presenta altas tasas de fracaso. Y no entender fracaso como la amputación en el paciente, sino por el contrario, un paciente al cual yo llevo a múltiples intervenciones buscando preservar la extremidad y este paciente termina siendo amputado. Eso es lo que nosotros podríamos denominar fracaso, cuando solo utilizamos pues quizás alguna de las escalas para buscar predecir si el paciente se beneficia o no se beneficia pues de una amputación. ¿Y qué es lo importante pues alrededor de esto? Primero, pues que llevar a este paciente a múltiples intervenciones va a aumentar los costos y que retrasa pues que en ese paciente pueda iniciar un proceso de rehabilitación apropiado. Entonces, la guía de práctica clínica nos plantea esto, y es que si usted lleva esto a mayor población, pues vemos las caídas tan importantes que presenta la escala MES de sensibilidad y especificidad, pues por mencionar 2 valores específicos. Y por ejemplo, este estudio brasileño de Sony en el 2012, pues vemos que si usted baja la población a casi la de la muestra inicial, pues ahí sí va a obtener las sensibilidades pues, que ellos habían tenido inicialmente. Y no solo sucede con el MES, sino que sucede con el PCI y el LSI, pues, respectivamente. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión, uno espera que lo que le llegue como marco de viaje, pues, sea estas clasificaciones, y definitivamente, pues, cuando uno evalúa cada una, no hay superioridad entre las escalas, la guía tampoco, pues, me ayuda definiéndolo del todo, y entonces, pues, lo que ellos nos plantean es que uno debería utilizar, o que nada de esto, pues, va a reemplazar el juicio clínico o la experiencia, pues, de un adecuado, pues, equipo tratante. Y ahí va el primer mensaje, y es que ojalá pues estos pacientes, entendiendo esto que es bien complejo, pues deberían ser tratados en un hospital pues donde se tenga pues acceso precisamente pues a ese equipo con amplia experiencia en amputaciones. ¿Por qué? Pues porque si no, ya la cara de Homero pues probablemente cambia esto, los cálculos ya no son tan sencillos, y puede quedar incluso uno loco al tratar de interpretar pues todas estas escalas en los pacientes. No hay nada definido pues realmente, y las recomendaciones es siempre pues nada de esto va a superar pues la parte del juicio clínico. Y frente a las otras causas de amputación, ¿qué? Pues tenemos la causa vascular, y por mencionar algunos datos epidemiológicos, pues tenemos que la enfermedad arterial afecta a más o menos 12 millones de personas, y esto pues solo en Estados Unidos, y ya empiezan a tener datos pues que nos empiezan a llamar un poco más la atención, como por ejemplo el hecho de que 1 de cada 3 personas mayores de 70 años va a tener pues una enfermedad arterial o tiene una enfermedad arterial periférica, y con el cambio de la pirámide poblacional, pues ya lo que tenemos ahí sí es un montón de pacientes pues que van a consultar probablemente por esto. Entender entonces, también asociado a esto, que de todos los pacientes que van a tener enfermedad arterial periférica, hasta un 2% de esta población va a requerir en algún momento de su tratamiento una amputación mayor. Y entendemos una amputación mayor como aquella pues que es transtibial o supracondilia pues en estos pacientes. Y todos debemos hacer conciencia de esto, porque pues este es el paciente, es un paciente nuestro que consultó al servicio de urgencias, y el problema es que ellos entienden que lo que se le debe amputar pues solo son la parte de los dedos, porque pues no entienden que esto es una enfermedad sistémica, y cuando uno les plantea que acorde pues a la condición de la enfermedad lo que van a requerir es una amputación, qué sé yo, transtibial o supracondilia, digamos que la respuesta en ese caso pues en el paciente, si no entendemos la condición, pues termina siendo un poco más difícil. Entonces, ¿qué es una amputación de las buenas, o qué es lo que uno realmente pues desearía? Esto es una imagen, nos la regaló la doctora Valdés, en el cual pues uno esperaría poder entregar en la mayoría de amputaciones pues un paciente así, un muñón pues de adecuada longitud, con adecuado pues proceso de cicatrización, que al retirar los puntos ojalá pues uno pueda iniciar un proceso de rehabilitación, pero la realidad en nuestro medio no es esa, y tiende más incluso a aproximarse a este lado, y es que
al no decidir de forma adecuada el nivel de amputación, pues es un paciente que va a reconsultar por dehiscencia, por procesos pues infecciosos, y esta paciente, por ejemplo, lleva más de un año y no se ha podido iniciar el proceso de rehabilitación, que es lo que quizás es lo que más buscamos impactar. Entonces, frente a la causa, a las condiciones vasculares, lo más importante es que usted debe buscar asegurar la parte de cicatrización, porque pues si usted no garantiza la parte de la cicatrización como el concepto biológico, pues no va a lograr que ese paciente pues funcione y se rehabilite pues posterior. Y ejemplos como el que mencionaba en la imagen previa, tenemos acá un paciente en el cual se le había hecho una amputación del cuarto y del quinto rayo, y vemos que al no seleccionar adecuadamente el nivel de amputación, pues presentamos una complicación posterior y este paciente va a requerir una reintervención, y lo mismo pues con el caso que tenemos al lado. Entonces ese era el concepto biológico, garantizar el proceso de cicatrización, y eso nos lo va a dar la irrigación en el contexto de un paciente que de entrada tiene la parte vascular pues afectada. Y hay un concepto biomecánico que no debemos descuidar o no dejar de lado, y es que previamente pues lo que uno encontraba en los libros era que pues un muñón más largo tenía mayor brazo de palanca y menor gasto energético. Sin embargo, pues durante la rotación y con el doctor Alzate pues tuvimos la ocasión de hablar de este tema varias veces, y es, ojo, que usted todos esos datos que tiene, pues debe llevarlos al contexto pues que tenemos, y es la posibilidad de prototización. ¿Por qué? Pues porque tenemos este ejemplo, esto fue una amputación de Syme, en la cual pues el paciente quedó con un muñón largo, y uno diría, bueno, pues sí, mayor brazo de palanca, pero no hemos podido rehabilitarlo porque pues en nuestro medio no se cuenta con la prótesis. Entonces, por eso pues se requiere un equipo multidisciplinario incluso para definir esos niveles de amputación y el futuro pues para sus pacientes de rehabilitación. Dentro de la parte clínica, que es importante y que no debería dejar pasar cuando estoy evaluando a esos pacientes, que a veces incluso sucede, si es un paciente con una enfermedad vascular, pues hombre, hay que reportarle los pulsos que tenga el paciente, el llenado capilar, la temperatura misma de la extremidad, si tiene o no tiene vello, y la parte de sensibilidad. Ojalá esos puntos en la historia clínica no pueden faltar de un paciente, sobre todo pues cuando tiene una enfermedad vascular, pero debemos entender que quizás la clínica puede ser insuficiente para determinar pues el nivel de amputación. Y que para eso pues se han establecido diversos estudios, no todos es invasivo. Cuando uno escucha como estudios vasculares, piensa inmediatamente en angioTAC, arteriografía y demás, y vemos que la guía de práctica clínica nos propone incluso unos estudios que no son invasivos pues en el paciente, como es el índice tobillo-brazo, la pletismografía y la presión transcutánea de oxígeno. Y debo confesarles que cuando revisaste la parte de la guía de práctica clínica, sí quedé como el conejito pues que les dejo ahí, es, ¿de qué me hablas, viejo? Pues no entendía muy bien la presión transcutánea, entonces busqué cómo simplificarlo, tanto para ustedes como para mí. Esto es el índice tobillo-brazo, relativamente es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer es tomarle la presión al paciente en un brazo y en un tobillo del mismo lado, y posterior pues calcula la presión que le va a dar en el tobillo sobre la presión pues que le da en el brazo, y tenemos una manera de interpretarlo. Entonces, los valores normales es de 1 a 1.3. Si es mayor a 1.3 no significa que el paciente esté muy bien, sino que lo que significa es que tiene calcificación probablemente en las arterias, y eso pues va a generar otro tipo de problemas. Y entender entonces que si el paciente, el índice tobillo-brazo me da menor a 0.9, es un paciente que de entrada ya tiene una enfermedad arterial periférica. Es decir, con esto yo ya estoy haciendo el diagnóstico de una entidad en ese paciente que posterior pues va a requerir tratamiento. Y de esto, pues, entender los datos que son cuando tenemos índices tobillo-brazo, sobre todo menores a 0.3, en el cual, pues, hablamos de que ese paciente tiene una isquemia crítica y que requiere, pues, un tratamiento probablemente emergente. La pletismografía funciona muy similar al índice tobillo-brazo, a tal punto que incluso cuando uno solicita una pletismografía, pues van a reportar el índice tobillo-brazo porque hace los cálculos pues, de estas mediciones. Pero adicional, pues nos aporta unos gradientes de presión, que era con los cuales pues se tomaban las decisiones previamente. Entonces, hay un gradiente de presión para la poplitea, uno en el caso pues para las tibiales, la pedia y demás, y vemos que debemos interpretarlo de forma pues práctica. El gradiente de presión, si es menor de 20, pues hablamos de que si tiene una estenosis, esta estenosis no es crítica. Si es mayor de 20, hablamos de estenosis crítica, y definitivamente si es mayor de 40, pues es un paciente que presenta una oclusión significativa y que va a requerir pues un tratamiento también emergente. Y respecto a la tensión transcutánea de oxígeno, es, dentro de la parte técnica, pues acá lo que uno pone es diversos pues, transductores. Ojalá pues los transductores primero pues no se pueden ubicar en el área de úlcera porque pues va a ser doloroso para el paciente, y ojalá pues en las condiciones cuando esté colocando estos transductores pues debe verificar que el paciente no tenga edema, porque pues probablemente eso lo va a alterar. Los mismos cambios tróficos en la piel lo pueden alterar, y lo otro es que previo no se tenía un consenso de qué valores pues determinaban en el paciente si estaba perfundiendo o no estaba perfundiendo, porque básicamente lo que hago es empezar desde la parte más distal y me voy hacia proximal, y en el punto donde encuentre mejor perfusión es como el marcador
de que en ese punto se puede realizar una amputación y que esa amputación puede ser segura. Entonces, vemos que con esto, pues entonces de nuevo volvemos a lo mismo, uno diría, sencillo, pues ahí aplico las 3 pruebas y con eso pues determino, pero cuando uno se va pues a la parte de estudios de validación y demás, pues encuentra que cuando comparan solo índice tobillo-brazo y un adecuado equipo con muy buen juicio clínico, pues, y al comparar esto con índice tobillo-brazo y la presión transcutánea de oxígeno, pues se encuentra que no hay diferencias alrededor de esto. Pero pues si uno no tiene el equipo con ese juicio clínico, pues probablemente lo que va a tener es la realización de estos paraclínicos que nos pueden aportar muchísimo y cumplen las 3B, bueno, bonito y barato. Entonces, este estudio del 2024, por mencionar uno de los muchos que existen alrededor de esto, pues ya logra establecernos un valor crítico de esa presión. Entonces vemos valores menores a 10, pues nos dicen, si usted selecciona el nivel de amputación a ese nivel, lo más probable es que le toque, ese paciente va a requerir una reamputación. Si lo toma 20, pues ya el riesgo baja un poco, pero sigue siendo considerable, casi al doble. En 30, pues disminuye a 1.41 y vemos que incluso en 40 no nos dice que el paciente no va a requerir ningún tipo de intervención, sigue con algún tipo de riesgo, pero entonces con esto establecen un valor crítico de 38 milímetros de mercurio, con el cual yo podría establecer o mencionar que ese nivel pues puede ser seguro. ¿Por qué? Porque buscamos evitar esto específicamente, y sigue sucediendo, vean, 435 pacientes en una serie retrospectiva, y vemos en este caso la incidencia de reamputación fue del 25%, lo cual pues uno podría decir que es considerablemente alta. De estas, 40 de las amputaciones fueron transmetatarsianas, y un 30%, una población bien considerable, requirió una amputación mayor, en este caso pues supracondílica. Y si vamos a estudios pues más recientes, 375 pacientes, de esos 375, solo el 22% de los pacientes no presentó ninguna complicación. Es decir, seguimos fallando pues en esto y debemos seguir entendiendo esta entidad y seguir pues avanzando alrededor de esto, porque 78%, que es una población no despreciable, presentó alguna complicación, lo cual pues nos debe dejar bastante preocupados. Y ese 78%, 37% requirió subir pues el nivel de amputación. Entonces, realmente lo que me dejaba cuando estaba realizando la presentación es definitivamente uno de preguntarse si alrededor de esto pues lo está haciendo bien o lo mejor pues para el paciente. Porque pues para el cirujano puede ser la 4ª o 5ª cirugía del día, pero para el paciente que usted está operando es la primera amputación y ojalá pues él quisiera que fuera la única amputación. Entonces, la guía de práctica clínica recomiendo utilizar todas estas ayudas diagnósticas, lo cual pues me llama la atención. Acá no hablan de arteriografía o quizás unos exámenes que pueden ser un poco más elaborados, sino que con esto incluso usted puede tomar pues relativamente decisiones, pero de nuevo el juicio clínico pues sigue jugando un papel importante. En la diabetes pues tenemos, va casi que de la mano de la enfermedad vial periférica, saber que todo paciente diabético debe entender que esto es importante porque tiene un riesgo mayor, hasta 10 veces, de que en el transcurso de su vida pues pueda sufrir algún tipo de amputación, y uno quisiera poder establecer el factor de riesgo primordial y ya lo está, y es, ojalá pues no se ulcere, cuídese muy bien los pies, porque si se ulcera pues es el que va a llevar pues quizás a la peor consecuencia en estos pacientes. Y algo llamativo pues para el 2006, espero pues que estos datos cambien en estadísticas posteriores, y es que para el 2006, independiente del tratamiento que se realizara en estos pacientes, la tasa de reamputación a través del tiempo venía siendo la misma. O sea, no estábamos respetando los datos de hemoglobina glicosilada, o no estábamos entendiendo muy bien pues qué estaba pasando con esos pacientes, pero no impactamos en nada con esos tratamientos. Digo que espero que estos datos cambien, pues porque los tratamientos probablemente para ese momento pues en diabetes no eran los mismos que tenemos en este momento, y esto pues avanzaba un poco a favor de los pacientes. Siempre alrededor de esto, pues entonces debemos saber pues las escalas que son nuestras amigas, y una de esas, quizás la más antigua, es la escala de Wagner, en la cual pues se establece de grado 0 a grado 5, pero cada vez se recomienda utilizar menos, y cada vez se recomienda utilizar menos pues porque no nos permite predecir lo que uno quisiera decirle al paciente, y es, hombre, usted con esas características de ese pie tiene un riesgo de perder la extremidad de tanto por ciento, pues eso no sucede pues para la escala de Wagner porque no fue diseñada para eso. Entonces uno diría en el grado 5, pues este paciente va a requerir sí o sí amputación, pero pues a pesar de que uno diga que es el 100%, pues eso no está establecido. La gangrena localizada, el grado 3, pues que era una úlcera con celulitis, grado 2, úlcera profunda, y la úlcera superficial. Definitivamente el factor úlcera juega un papel importante, y les recomiendo entonces que cada vez nos conozcamos un poquito más estas otras escalas que uno debería aplicar en el paciente. Esta es la escala Wi-Fi, en la cual W pues significa la úlcera,
la debo caracterizar en el paciente de grado 1 a grado 3, la I que corresponde pues al índice tobillo-brazo, es decir, ya estamos un poquito más amplios en esto, y la FI pues que corresponde pues a la infección o al foco de infección si lo presenta pues en ese momento. Y la escala de Texas, que también pues ha sido ampliamente validada, en este caso incluye la infección y también tiene parte pues de la isquemia y nos predice para este caso, perdón, si es un grado 3, nos habla de que el riesgo de perder la extremidad en los siguientes 3 meses es casi del 28%, y para esta pues en el peor grado, que es grado 3D, el riesgo es hasta el 40% de perder la extremidad. Es decir, ya tengo unos datos un poco más objetivos para plantearle al paciente. Y la guía de práctica clínica hace exactamente lo mismo que hizo inicialmente, pues compara la sensibilidad de los valores predictivos positivos para decirnos que definitivamente algo que uno podría concluir, y es que ningún método pues va a ser infalible y que debo ser bastante cuidadoso, individualizar en el paciente en el momento de interpretar alguna de estas escalas. ¿Y las complicaciones qué? Entonces, cuando busqué la parte de complicaciones y lo que les mencionaba dentro de los objetivos iniciales para esta presentación, pues lo que busqué era establecer qué había cambiado pues alrededor de esto. Y lo primero es que pues si uno dentro de sus objetivos está poder rehabilitar al paciente, pues debe entender cuál es el enemigo, cuál es el obstáculo que no me deja rehabilitar a ese paciente. Y lo que uno se encuentra realmente es que por mucho la principal causa de que el paciente, por ejemplo, no utilice la prótesis o demás es el dolor, llevándose pues las primeras 3 causas, pero que tenemos otras causas, mal ajuste, la talla, el peso de la prótesis, algunas condiciones cosméticas, y como no mencionar en nuestro medio incluso las mismas condiciones administrativas, en las cuales pues, el paciente se le formuló la ortesis, pues no la ha podido reclamar por diversos trámites pues, con la parte de la EPS. Entonces, como el principal enemigo es el dolor, pues vamos a detenernos un poco alrededor de esto y veamos pues entonces qué ha cambiado alrededor de este tema. En el 2006 vemos entonces, pues, al clasificar el dolor en un paciente amputado, pues tenemos dolor fantasma, dolor residual, el mismo dolor pues por el neuroma, y vemos que para el 2006 se mencionaba que hasta el 90% de los pacientes podía desarrollar algún tipo de dolor posterior pues a realizar una amputación, y entonces uno diría, no, pues esto tiene que cambiar necesariamente, y si a unos estudios un poco más recientes como este del 2020, por mencionar pues solo 2 estudios, el de complicaciones de dolor aumenta hasta el 95%, lo cual pues a uno lo deja angustiado porque probablemente pues no se ha hecho el esfuerzo suficiente para mejorar alrededor de esto. Y cuando uno compara, pues sigue preocupándose. ¿Por qué? Pues porque el dolor en el posoperatorio, cuando uno lo compara incluso con otras especialidades, por ejemplo, toracotomía, reparación de hernias inguinales, incluso en cáncer de mama, pues lo que se encuentra es que por mucho la amputación sigue siendo el procedimiento pues más doloroso, con incidencias hasta el 30 al 50%. Entonces, definitivamente, para establecer los objetivos, que es adecuada cicatrización, preservar la funcionalidad y favorecer la rehabilitación, pues sin duda yo diría que la piedra que tenemos en el camino, pues sí es el dolor, y por lo tanto, pues debemos plantear diversas estrategias pues para tratarlo. Lo primero, entender como complicación, y por eso lo interrogo, es que desde que uno coge el bisturí y va a empezar a realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica, pues tiene riesgo de que el paciente posterior a esto desarrolle dolor, porque pues está generando un estímulo nociceptivo, el cual incluso pues por diferentes cascadas inflamatorias puede terminar desarrollando un dolor neuropático en ese paciente, y así debo entenderlo, pero previo lo que se entendía con el neuroma era que era una complicación pues aislada, y cada vez se invita más a que entendamos no neuroma como un tumor fruto pues de una lesión pues directa sobre un nervio, sino que debemos entenderlo como el proceso mediante el cual cicatriza pues el nervio. Por lo tanto, si entiendo entonces que es la forma como va a cicatrizar ese nervio, pues entiendo que en todos los casos tiene que cicatrizar y que la incidencia del neuroma va a ser hasta el 100% en todos los pacientes. ¿Y qué sucede básicamente? Pues entonces acá tenemos, posterior a que uno realiza el corte pues directo del nervio, la cascada inflamatoria posterior pues a esto, y vemos lo que empieza a suceder, como cables eléctricos empiezan a desplegarse, y como eso quedó suelto, pues él está buscando un sitio constante pues donde adherirse. Y si no lo logra, pues definitivamente vamos a tener esto, que en la imagen uno diría, uy, qué exagerado se ve eso, pero cuando usted lo ve en un paciente posterior a una amputación, no dista mucho pues realmente de la imagen, la ficción no dista mucho pues de la realidad en este caso específicamente. Entonces uno diría, ya entiendo cómo funciona, el 100% puede desarrollar neuroma, tengo que buscar cómo prevenirlo. Y cada vez entonces esto sí se ha venido modificando, incluso hasta las últimas ediciones de Cambridge, y en las técnicas iniciales, pues cuando uno realizaba una amputación, lo que se recomendaba era que cuando uno se enfrentaba pues al nervio, lo que hacía era una tracción y cortaba pues con bisturí frío. Eso cada vez se ha venido modificando, y se ha venido modificando por el hecho de que
pues sabemos entonces en la actualidad que si usted tracciona el nervio, pues va a tener mayor riesgo de que ese paciente me desarrolle posterior neuropraxia, y que lo que se recomienda no es cortarlo y dejarlo lo más corto posible, es decir, no verlo, sino que usted debería dejar el muñón lo más largo posible y buscar necrotizarlo, es decir, adherirlo a un músculo o incluso al mismo periósteo, para evitar pues que el nervio esté buscando hacer eso, precisamente de buscar un sitio donde adherirse. Entonces sí se puede prevenir, incluso desde la parte de las técnicas quirúrgicas. Lo otro importante alrededor del neuroma que ha cambiado y que es interesante porque esos criterios los sacó, incluso participó un doctor colombiano, que es el doctor Santiago Lozano, el cual él nos decía en una de sus charlas como que es que todo el mundo con el TIN, él dice, no, ya tiene neuroma, eso es igual a neuroma, y eso definitivamente pues no es así, y hay unos criterios mayores y unos criterios menores pues que uno debería tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Lo primero, caracteriza el dolor, qué tipo de dolor presenta el paciente, y como vemos es bien variado lo que puede corresponder pues a un neuroma. Los síntomas realmente se definen a un área anatómica específica, y la historia pues de lesión de nervio, que pues si uno hiciera como un checklist, en el caso de amputación pues lo podemos estudiar, y esto pues que nos lo va a aportar el paciente, y es si presenta signo de TIN positivo. Ojo con esto pues que es la respuesta al anestésico local que pues se podría hacer en esos pacientes, pero eso es diagnóstico, no es tratamiento pues definitivo para el paciente, porque en muchos casos se realiza eso y se entiende eso solo como tratamiento en el paciente. Incluso pues nos mencionan que usted puede utilizar la ecografía y la resonancia magnética. Entonces el manejo alrededor de esto debe ser definitivamente conciliado, y esto debe ser de esta manera, porque pues muchas veces uno no se da cuenta si el paciente desarrolló neuroma o no, porque pues el paso que sigue posterior a realizar pues la amputación como procedimiento reconstructivo es que uno quisiera pues que el paciente posterior a eso, en la salida, iniciara pues un proceso de rehabilitación. Entonces se interconsulta con fisiatría y con todo el equipo pues multidisciplinario para poder reintegrar pues ese paciente. Entonces muchas veces uno no se da cuenta si lo que uno realizó pues falló o qué fue lo que realmente pasó con el paciente, hasta que se va pues a datos epidemiológicos donde se encuentra, hombre, probablemente no se está haciendo del todo bien. Entonces vemos que alrededor de esto, las diferentes estrategias, y como mencioné, pues tenemos múltiples, de acá podríamos detenernos a hablar solo de estrategias farmacológicas, y quiero mencionarles pues las que han cambiado, y son esas diferentes estrategias quirúrgicas. Previo que se hacía, volvíamos a lo mismo. Gabriel Muñoz se identificaba de nuevo pues del área de neuroma, se cortaba el neuroma y volvíamos a hacer exactamente lo mismo. Y nos dimos cuenta que fracasábamos en eso, porque el paciente podía volver a requerir incluso un procedimiento de estos pues varias veces. Entonces, se plantea en la actualidad pues que usted debe realizar neurotomías, buscando decisión e implantación pues a un nuevo tejido, debe caracterizar pues qué tipo de neuroma, y pues cobertura pues con otros nervios asociados. Entonces, lo primero que usted debe hacer cuando se enfrenta a esto, digamos, y decide, y en ese paciente ya ha fallado otros tratamientos, y digo, no, este paciente, hombre, mejor, le puede ir mucho mejor con el tratamiento quirúrgico. Entonces, lo primero pues que debemos hacer es clasificarlo, y usted puede tener un neuroma, como lo vemos acá, con un nervio distal disponible, y el nervio distal pues estar bueno, o puede tener un neuroma con el nervio distal no disponible, que es el escenario con el que con más frecuencia nos encontramos pues cuando se realiza una amputación. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque si usted no hace el primer paso, pues al definir el manejo, pues la decisión que usted tome por el algoritmo pues va a ser errada. Entonces, en este caso, pues nos iríamos por este lado con las diferentes pues, propuestas terapéuticas que tenemos, y acá básicamente las quise traer en un dibujito. Entonces, en la primera propuesta, pues básicamente consiste, usted va a resecar el neuroma y ya tenemos como unos taponcitos desarrollados en los cuales usted los ubica al final del nervio, y esto pues evita que el nervio esté buscando dónde pegarse, pero es la mejor estrategia terapéutica. Esta quizás sí lo es, y es que usted debe buscar neurotizar con ese nervio que desarrolló un neuroma. Pues si él está buscando dónde conectarse, reseque el neuroma y busque entonces neurotizar, pues puede ser un músculo, como se ve pues acá en la imagen, o el periósteo pues en este caso. Hay otras técnicas descritas en las cuales pues lo que se busca pues es en los cabos nerviosos, o incluso suturar alrededor de estos. Cuando las lesiones pues son intermedias, uno puede utilizar los injertos y demás para garantizar pues la neurotización, que es lo que se busca. El objetivo final es lograr pues que ese nervio se adhiera a algún punto y no nos desarrolle pues el resto de la cascada inflamatoria. Ahora bien, entonces esto aplica para todos, pues porque muchos, si ya vimos, el 100% va a desarrollar algún tipo de neuroma, y quizás de esos pacientes muchos no van a responder pues al tratamiento quizás inicial instaurado. Vemos este estudio que es bien interesante, en el cual incluso cita un estudio previo del doctor Lozano, en el cual ellos empiezan
su estudio, toman 14 pacientes los llevan a tratamiento convencional y a los otros 14 pacientes los llevan a un proceso de neurotización y deben suspender incluso ese estudio, pues porque los 14 pacientes seguían con la misma sintomatología en los cuales estaba realizando el tratamiento convencional y los otros 14 pacientes pues iban muy bien, entonces pues ya por cuestiones éticas en esos pacientes pues debía garantizárseles este tipo de tratamiento, porque vemos que los resultados pues realmente son muy buenos, produce el dolor fantasma, mejora pues en todos los scores de funcionalidad en estos pacientes, pero debemos de entender que al igual que pasa con los medicamentos y con diversas indicaciones terapéuticas, no es para todos, y por ejemplo en los pacientes diabéticos pues la neurotización podría no ser la mejor opción para ellos. Para llevar a casa, acorde pues a los objetivos que había planteado de forma inicial pues para esta presentación, lo primero pues entonces como cirujano o la persona que se enfrente a esto debe entender que si bien para él puede ser de nuevo, como mencionaba, la quinta, sexta cirugía de la semana, pues para el paciente la primera cirugía y debemos garantizar que sea la mejor amputación para ese paciente. Continuamos entonces sin tener escalas que nos determinen cuál es el mejor nivel de amputación. Sin embargo, quisiera no dejar acá en el ambiente que no debemos utilizarlas, de hecho debemos utilizarlas ojalá todas, ponerle la mayor cantidad de apellidos, pero ojalá pues asesorarnos o tener un muy buen equipo con amplia experiencia pues en este tema. Saber entonces para el paciente, para el cirujano y para todo el equipo, pues que definitivamente el manejo no termina con la cirugía y que probablemente está iniciando un camino pues para este paciente, establezca entonces de entrada cómo va a iniciar pues el proceso de rehabilitación en este paciente. Y el enemigo en esta condición, sin duda y por mucho, pues es el dolor, por lo que pues entonces hoy dejo una de las estrategias pues que es lo que ha cambiado alrededor pues de este tema, como estrategia de manejo quirúrgica, pero pues sabemos que existen otras pues de incluso el mismo manejo farmacológico con unos resultados pues que pueden ser buenos en el paciente, por lo cual debería pues ser individualizado. Y si la causa es el neuroma y usted considera pues que el manejo puede ser quirúrgico, recordar entonces que ya dejamos la parte convencional y la neurotización parece ser pues la de mejor evidencia actual. Hay una frase de mi abuela que quiero compartírseles pues a todos, mi abuela materna, y es que frente a un tema cuando uno no encuentra todas las respuestas, ella desde muy pequeño me decía que si yo quería tener todas las respuestas, pues debería realizarme siempre todas las preguntas. Muchísimas gracias.